Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es realmente un placer estar acá. Entiendo que hay algunas personas de la dimensión de género del COPE con quienes me gustaría entablar una conversación a partir de esta exposición, durante ella y para lo que queda de la gestión, para trabajar más coordinadamente. Como dijo Jorge, comparto con él el equipo de trabajo de la Secretaría General, donde se ancla el COPE y donde se ancla también la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional. El proyecto que les vengo a contar lo desarrollamos desde esa subsecretaría, pero en coordinación con otras dos agencias muy importantes del gobierno, sin las cuales el proyecto no hubiera sido posible. Por un lado, la Dirección General de la Mujer, quien le dio todo el contenido temático a esta agenda, y por otro lado, la Dirección General de Estadística y Censo, quien hizo el trabajo fino de juntar la información y ponerla en el sistema, que al final de mi charla se los voy a mostrar. Pero quería contarles un poquito sobre el proceso del trabajo, porque me parece interesante para el COPE, para que conozcan cómo hemos trabajado, porque trabajamos en conversación con otras organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación de algunas organizaciones internacionales. ¿Cómo la paso? Desde la Secretaría General y Relaciones Internacionales llevamos adelante también la agenda de Relaciones Internacionales, valga la redundancia, del gobierno de la ciudad. Entonces, en nuestra conversación con algunos organismos, nos empezamos a mirar la agenda que ellos manejaban y visualizamos que la OSD, la CEPAL y ONU Mujeres estaban hablando de la importancia de cerrar la brecha de datos para luego cerrar la brecha de género. Y a nosotros, como somos un organismo transversal que no llevamos el tema género, lo lleva la DG de la Mujer, como les comentaba antes, nos pareció que podíamos aportar a esa agenda haciendo lo que ellos estaban reclamando, tratando de juntar la información y visibilizarla de manera diferenciada por sexo para empezar a entender mejor cómo era la situación de hombres y mujeres en la ciudad. Cuando empezamos a hacer la investigación, después de conocer lo que pensaban los organismos, también vimos que la ciudad tenía dos leyes, que seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo, que hablaban de la inclusión de la perspectiva de género en la producción de estadística. Pero vimos que esas leyes no se cumplían del todo, sino que se cumplían parcialmente. Entonces nos pareció incluso que el proyecto adquiría mayor relevancia política, porque con este sistema que estábamos planeando, estábamos dando cumplimiento a estas dos leyes que se mencionan ahí en la presentación. Lo que pasó luego, y que está en la próxima slide, es que la ciudad, la legislatura de la ciudad, pasó una ley que obligaba al sistema estadístico a incorporar el enfoque de género y que sugería en su proyecto de ley que se adopte el marco conceptual de la CEPAL. Esto sucedía en paralelo a nuestro trabajo junto con la Dirección de Estadística y Censo y la DG de la Mujer, donde nosotros ya veníamos creando este sistema adoptando ese marco conceptual. Lo que pusimos ahí es un recorte de la conversación pública en el momento en cual nosotros ya estamos terminando con el sistema. Hoy hablar de la brecha salarial, de la brecha de ingresos, de los temas de economía del cuidado, de los temas del liderazgo de las mujeres en los directorios de las empresas, explota. Cualquier diario, todos los días, hoy tenemos esos temas, pero surgen a partir del discurso presidencial en la inauguración de las sesiones, toda la movilización del 8 de marzo. Nosotros veníamos trabajando con esto con anterioridad, sabiendo de que era una agenda que muchos conversaban, pero que en la cual el gobierno todavía no estaba haciendo acciones al respecto. La próxima. ¿Qué quisimos hacer con el sistema? Como les decía antes, la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de información y la Dirección General de Estadística y Censo tiene una trayectoria inigualable. La verdad es que se destaca en toda la Argentina y se destaca también en el mundo por la calidad de la información que produce. Con el sistema lo que quisimos hacer simplemente fue visibilizar esa información, ponerla en un marco conceptual, que es el que les voy a contar a continuación, y en un formato para generar mayor conversación pública y mayor uso de esa evidencia.
que todas esas notas del diario que les mostraba con anterioridad puedan referirse a la situación específica de las mujeres y de los hombres en la Ciudad de Buenos Aires y que organizaciones como las que ustedes trabajan también puedan usar esa información para pensar mejores políticas públicas que incluyan la dimensión de género. Sé que hay muchas de la dimensión de género del COPE que ya lo vienen haciendo, que tienen una trayectoria de 15 años aproximadamente, con lo cual lo que les cuento quizás para ustedes no es tan novedoso, pero para muchas otras organizaciones sí lo es. Entonces, cuando nos pusimos a pensar el sistema, quisimos dar respuesta a estas demandas de la agenda internacional, al cumplimiento de estas leyes que les contaba antes, pero también empezamos a ver que la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina estaban en una conversación más global en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda del W20, del G20 con su subgrupo del Women 20, la agenda del OGP, donde la Secretaría General también lleva un rol destacado representando a Buenos Aires en la Alianza por el Gobierno Abierto, y empezamos a ver qué temas se relevaban en todas esas agendas para que ninguno de esos quede excluido del sistema de indicadores de género. Hicimos también una investigación internacional viendo qué ciudades tenían estos sistemas y cómo Buenos Aires se podía poner a esa altura. Y para nuestra sorpresa descubrimos que habían muy poquitas ciudades que tenían información desagregada por género, que son esas no sé si alcanzan a ver, pero son generalmente ciudades europeas, que lo que tienen es información de muy buena calidad, pero que es producida por el Estado federal. Ellos toman, por ejemplo, el sistema de la ciudad de Helsinki, agarra los datos que produce Finlandia, los desagrega y produce un reporte que está muy bueno, que tiene información súper valiosa, pero que no la produce con sus propias encuestas. En la Ciudad de Buenos Aires ya nos convertimos, porque el sistema ya está lanzado, en pioneros en que la gran mayoría de la información que está incluida en el sistema la recaba la Dirección General de Estadística y Censo. En ese sentido, y de la forma en que está organizada, estamos poniendo a Buenos Aires a la vanguardia de muchas otras ciudades y a la altura de unas poquitas. Lo que se ven en rosado son sistemas muy parecidos a los al nuestro, al de la Ciudad de Buenos Aires, y que están en México, están en Chile, están en Ecuador, y que tiene que ver con la influencia de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, en la región. Ellos nos estuvieron asesorando en todo este proceso, técnicas que trabajan en mi equipo, técnicas de la Dirección de la Mujer y de la Dirección de Estadística y Censo, se capacitaron con la CEPAL y ellos nos orientaron durante todo el proceso de construcción. Este es el marco conceptual que orienta al sistema. La información se organiza de acuerdo a 3 autonomías: la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física. La primera tiene que ver con los recursos con los cuales mujeres y hombres se hacen para trabajar tanto en el mercado remunerado como en el no remunerado. Entonces, en esa dimensión incluimos información que tiene que ver con la participación en el mercado de trabajo, cuántas mujeres participan de la población económicamente activa, y la distancia que hay entre los hombres, cuál es la brecha entre la participación de hombres y mujeres. En lo que les comentaba de la brecha salarial también normalizada por la cantidad de horas que trabajan las mujeres, y toda la información relacionada al trabajo no remunerado, porque es muy importante ver esa información de manera integrada. Hay muchas mujeres que no participan del mercado de trabajo porque están cuidando, están ejerciendo las tareas de cuidado tanto dentro de sus propios hogares como en el hogar de su familia extendida, quizás. Y todo eso está reflejado en el sistema. Para la autonomía en la toma de decisiones, incluimos todas variables que tienen que ver con la participación de la mujer en la vida pública. Y ahí hay información que es muy relevante para la ciudad,
por ejemplo, de cómo está compuesta esta legislatura, cómo son las presidencias de las comisiones en la legislatura. Históricamente se vio que las mujeres se siguen ocupando, aunque participan cada vez más por las leyes que han pasado, tanto la ley de, en este caso la ciudad, la ley de cupo o la ley de paridad en nación, hay más mujeres participando del poder legislativo, pero cuando uno ve cómo se distribuyen las comisiones, históricamente las mujeres se ocupan de tareas que también están relacionadas con el cuidado. Este año, lo que estuvimos viendo, esa información aún no está cargada en el sistema porque el sistema lo lanzamos el 5 de marzo y la información más actualizada es a diciembre de 2017. Para nuestra grata sorpresa, vimos que la nueva distribución de las comisiones incluye la presidencia de mujeres en comisiones no tradicionales, como ser Hacienda, Transporte, Desarrollo Urbano, y eso está dando cuenta de un cambio cultural, por hacer referencia a la presentación de mi colega anterior, pero también de muchos otros cambios en la distribución del poder, ¿no?, adentro de los ámbitos de decisión. Ahí también hay información que es muy particular de la ciudad, como la composición de las juntas comunales, que es algo que distingue a la Ciudad de Buenos Aires de otras ciudades del mundo. Y finalmente, en la autonomía física están las variables más tradicionales de la agenda de género y que tienen que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva y la violencia. ¿Qué es lo innovador de esta agenda? Entender a la autonomía como la capacidad de las mujeres de tomar decisiones de manera libre y sin condiciones. Y ahí está toda la información que, al estar agrupada en un mismo lugar y de manera, ahora les voy a mostrar el sistema, pero de manera que uno se la pueda descargar o visualizar en gráficos, le permite a las organizaciones de la sociedad civil, a los investigadores, a los periodistas, a los legisladores, poder tener una foto y una historia, porque casi todas las variables tienen sus series históricas. Las variables demográficas incluyen el primer censo que se hizo en el siglo XIX, y ahí está cargada la información en el sistema, sobre cómo es la situación diferenciada de hombres y mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Quisimos innovar un poco más, porque estas tres dimensiones son las que la CEPAL recomienda para construir los sistemas de indicadores, pero al ser algo particular para la ciudad, decidimos incluir información, indicadores que están agrupados ahí en el icono celeste y que se llaman de gestión y que tienen que ver con el uso que hacen los vecinos de los servicios y de los programas que provee la ciudad. Esa fue la tarea más ardua adentro del gobierno, y ahí fue muy importante el rol que nosotros cumplimos desde la Secretaría General como órgano transversal, de poder convocar a otras agencias del gobierno a que nos den la información que ellos vienen recopilando para dar estos servicios. ¿Y qué pasaba? Muchos tienen la cantidad de becas que se dan para, por ejemplo, aprender programación, pero no la tenían desagregada por sexo. Entonces sabíamos que el gobierno tenía era la cantidad de gente que estudiaba, que se anotaba para terminar el secundario, para los diferentes programas venía incrementando, pero no sabíamos quiénes eran esos vecinos. Para algunos programas logramos compilar la información. Todo pasa por la Dirección de Estadística, quien hace el chequeo y controla la rigurosidad de cada uno de esos registros para luego poder poner los indicadores. Y incluimos información sobre estaciones saludables, polideportivos, los programas estos que les comentaba de Aprender Programando y de Codo a Codo, que son dos programas recientes del Ministerio de Modernización, y alguno más que ahora me estoy olvidando. Y todo eso está en formato descargable. Ahí están las autonomías, los temas que cubre cada una de ellas. Y les quería contar un poquito de quiénes nos asesoraron para trabajar en esto, además de la CEPAL que nos dio la asistencia técnica. Nosotros queríamos que el sistema incluya variables que sean relevantes para organizaciones que usan la información y que nos puedan dar una devolución si eso era útil o no.
Entonces, como el tema de género es un tema muy sensible y no queríamos abrir una amplia discusión para hacernos cargo de toda la agenda feminista que, como ustedes verán por los sucesos de recientes, es muy amplia, decidimos hacer consultas más específicas y como en mesas de trabajo con 3 expertas que nos estuvieron asesorando. Por un lado, consultamos con Corina Rodríguez Enríquez, que no sé si la conocen, pero es una eminencia que viene estudiando la economía del cuidado desde hace muchísimos años, y con ella trabajamos muy arduamente la selección de los indicadores que se incluyeron en la autonomía económica. Luego consultamos con Diana Mafía, que también la deben conocer porque fue legisladora de esta casa y es una referente con tremenda trayectoria en los temas de violencia, y ahí con ella consultamos sobre los indicadores de la autonomía física. Y finalmente con Natalia Gherardi, que dirige ELA, el Observatorio Latinoamericano de Género, consultamos cómo darle mayor especificidad a la ciudad a los indicadores de la autonomía en la toma de decisiones. Este fue el cronograma de trabajo. Empezamos en mayo del año pasado, cuando empezamos a trabajar con las CEPALAS, hicimos la alianza, también, por supuesto, con los socios que dije antes de Estadística y de GD Mujer, y en febrero terminamos la compilación. El sistema estaba pensado para ser lanzado en marzo, pero en un lanzamiento más modesto, pero se lo mostramos a los ministros, les gustó muchísimo y decidieron darle mayor relevancia política para estar a la altura de las discusiones que se estaban dando en la agenda pública. Finalmente, el 5 de marzo, tuvimos el honor de contar con la presencia del jefe de gobierno, y el sistema fue lanzado de una manera más mediática, con una rueda de prensa, con varios periodistas de medios gráficos, con la presencia, por supuesto, de la ministra de Desarrollo Humano, quien pudo responder sobre los datos que muestra el sistema y sobre las acciones que desde la DG de Mujer están llevando a cabo para cerrar esas brechas, y con José Donati, el director de Estadística y Censo, quien pudo responder sobre las cuestiones más técnicas. Un programa que se lanzó junto con el sistema y que depende de la dirección de la subsecretaría donde trabaja Sofía, la colega que habló anteriormente, fue el programa de mentoring. Uno de los datos que muestra el sistema en la parte de autonomía en la toma de decisión es cómo se componen los puestos jerárquicos adentro del Ejecutivo. Se menciona el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y dentro del Ejecutivo se hizo un diagnóstico donde se ve que desde director general hacia ministro hay un 35% de mujeres. Si bien este número, si uno lo compara, esta cifra con los datos de los países de la OECD, está en promedio, incluso es un poquito mejor que el promedio de la OECD, que da 33%, sigue mostrando que hay pocas mujeres que acceden. Y sobre todo cuando uno lo ve para abajo, donde hay, la pirámide se desagrega y ve que hay muchas gerentas y subgerentas, desde la dirección de la Función Pública, tomaron la iniciativa, junto con la Dirección de Mujer, de lanzar este programa que apuesta a visibilizar ese pool de mujeres y de talento y ante los ministros y los subsecretarios para que sean consideradas para próximas designaciones. Es un programa mucho más amplio que incluye capacitaciones, ruedas de encuentro, trabajo entre estas personas que ya se encuentran en posición de decisión con estas mentoreadas, y bueno, también fue uno de los anuncios de ese día. Estas son 2 capturas de pantalla del sistema que, si quieren, los podemos navegar brevemente porque creo que está como un poco lejos, ¿no? Pero si abrís alguno de los links. El sistema ya está en la página web de Estadística y Censo, y esto lo que le da es una institucionalidad muy relevante, porque es la ciudad con sus estadísticas oficiales quien está de alguna manera midiendo la desigualdad entre hombres y mujeres. Ahí, cuando pone por favor acerca del sistema.
Ahí te cuenta el sistema, cómo se construyó, cuál es el marco, quiénes son los organismos que trabajaron. Baja un poquito más. Y ahí, en ese clic, si van ahí, hay un documento conceptual que se los pueden descargar quienes estén como más interesadas, donde hay una explicación más acabada de qué son las autonomías. Y le pedimos a cada una de las expertas que trabajaron con nosotros si podían escribir un parrafito sobre cuál era la relevancia de trabajar esas autonomías en el marco del sistema de indicadores. Y ahora, si podemos ir a los datos. Ahí, apretando en cada uno de los iconos, uno puede ir directamente a la autonomía que les guste. Por ejemplo, bueno, ahí pusimos, estos son los indicadores demográficos, está perfecto. En la I, ahí, un poquito más abajo. Bueno, la pueden navegar ustedes en la I, si apretás en cualquiera de las variables la letra I, no, más abajo, ahí. Ahí hay una ficha técnica donde se explica qué mide esa variable, cuál es su fuente, porque la gran mayoría, como les decía, provienen de los relevamientos que hace la Dirección General de Estadística y Censo, pero hay algunas variables que se construyen con información que viene del INDEC y hay algunas variables que se construyen con información que viene de otras fuentes. Por ejemplo, en la parte de autonomía física, todos los datos de violencia los tomamos directamente de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que nos facilitó los datos. Y para mostrarles como un poquito más abajo, más. Eso que dice ODS, apretá esa, por favor. En la I. Bueno, esa es como el cuadro. Anda para atrás. En la letra I. Ahí. Y si bajas un poquito más, nos muestra a qué meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuye este indicador. Este sistema nos va a permitir monitorear el ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible que habla de la igualdad de género, pero al mismo tiempo, al igual que la dimensión de género del COPE, los ODS tienen un enfoque transversal de género. Entonces, la idea es que este sistema sirva como base para monitorear el resto de los ODS. Y ahora, para mostrarles solamente algo como más canchero que tiene el sistema, es que, apretá ese, dale. Y ahora, en el icono que es naranjita, no, el otro. Ese. Ahí vemos que cada una de las variables tiene un gráfico, que para las personas menos especializadas, por ahí es más intuitivo conocer la información. Y para todos, un poco más arriba, cuando ven esa flechita del medio, todo es descargable. Entonces, lo bueno que tiene el sistema es que la información puede ser reutilizable para los usos que los usuarios. Marisa, te pido disculpas, pero tendríamos que ir cerrando. Listo, y la consulta es si este link se puede reenviar para que lo puedan... Por supuesto, visualizar. igual si ustedes ponen en cualquier buscador de internet Sistema de Indicadores de Género de la Ciudad, lo primero que les sale es del sistema, después pueden encontrar todas las noticias que salieron del día que hicimos el lanzamiento. Bien, muchas gracias.